dado por varias estructuras que vamos a ver ahora. Existe normalmente cada día una producción y una remoción del líquido amniótico, es decir, que el bebé produce y las membranas y todas las estructuras encargadas de la producción del líquido hacen que diariamente se produzca y se absorba o se elimine líquido. Pero este líquido, como ustedes se han debido dar cuenta, si es que ya han visto algunas ecografías, por ejemplo, en la ecografía de las primeras semanas han visto esa zona negrita que es el líquido, es menos, ¿no? Y luego va aumentando hasta que al final casi el producto es mayor que la cantidad de líquido amniótico. Cerca ya de las 9 semanas de gestación se forma la cavidad amniótica y durante el embarazo el líquido va cambiando su volumen desde apenas 10 ml a las 8 semanas hasta alcanzar aproximadamente 1 litro cerca de la semana 32 para luego nuevamente disminuir y ser aproximadamente entre 200 a 300 ml al final del embarazo, es decir, para el momento del nacimiento. Vean que hay una variación de la cantidad y este se va a formar casi siempre a partir de la secreción del líquido, del pulmón del feto, de la orina del feto, es decir, imagínense ya que si el bebé no orinara, no habría líquido, ¿no? O si orina mucho por alguna causa, también habría demasiado líquido. Y el volumen se va a recambiar, como les decía, 2 o 3 veces en 24 horas. La producción principalmente está dada por el tracto urinario, o sea que la orina fetal es lo que conforma gran parte o la mayor parte del líquido amniótico. Su producción es alrededor de 7 ml cerca de la semana 18 a 20 y 70 ml cerca de la semana 25. O sea que vean que el bebé va produciendo bastante orina hasta alcanzar 600 ml al final del embarazo, es decir, que orina casi medio litro cerca del nacimiento. Las características de la orina fetal, es decir, que si el líquido estaría disminuido, como les decía, o aumentado, puede ser el reflejo de cómo está funcionando su riñón. Entonces, si no estaría funcionando bien, ¿cómo estaría el líquido? ¿Cuál sería el diagnóstico? Oligohidramias, ¿no? El tracto respiratorio, de igual manera, el pulmón del feto va a originar diariamente cierta cantidad de líquido amniótico y su producción al final del embarazo van a ser de más o menos 200 ml, es decir que desde el líquido va a ir, desde los pulmones va a ir fluyendo el líquido hacia la cavidad amniótica. De estos una cantidad ingresa a la cavidad amniótica y el resto es deglutido por el feto. La absorción del líquido amniótico por parte del pulmón fetal, es decir, que no ha habido gran producción de líquido, puede deberse a una aplasia traqueal, por ejemplo, ¿no? Es decir, que si el bebito no deglute lo que orina, al contrario de lo que pasa cuando no orina, va a generar mayor cantidad de líquido amniótico. También el tracto digestivo está asociado con la producción de líquido amniótico. Es por esto que cuando algunos bebitos tienen atresias o estenosis de alguna estructura de la tráquea, de todo el conducto, por ejemplo, del esófago, del duodeno, del yeyuno, hace que esto, el bebé no degluta y aumente la cantidad de líquido amniótico porque sus riñones están funcionando normalmente, ¿no? Entonces, también el tracto digestivo está relacionado con la absorción de sodio y agua a nivel de los intestinos. Así como estas estructuras que son propias del feto, también las otras estructuras como la placenta y las membranas pueden dar lugar a una menor cantidad de líquido, pero también son parte de la formación o la producción de líquido amniótico. Existe transferencia de sustancias desde las membranas por un flujo no difusional a través de los canales intracelulares, es decir, que va a haber un flujo normal hacia la cavidad y de la cavidad hacia las membranas para que por gradiente osmótica e hidrostática se mantenga el equilibrio de líquido, así como de ciertas sustancias que pueden atravesar desde la placenta hacia el líquido amniótico para la nutrición del producto. Entonces, vean que existe una gran variedad de funciones para lo cual nos ayuda o nos sirve el líquido amniótico. Uno, hemos visto que protege al feto frente a un traumatismo físico, porque imagínense que fuera solo el útero y el abdomen, si el bebé si la mamá se cayera,
habría un golpe directo del feto. Entonces lo que hace es ser como un colchón o una almohada que lo protege del traumatismo físico. También le va a ofrecer al feto un ambiente óptimo para el crecimiento y desarrollo, ¿no? Entonces tiene espacio, como habíamos hablado, cuando les decía que por ejemplo no hay líquido y el bebé no puede moverse o no puede desarrollar sus extremidades, y al final en algunos casos en los que hay poca cantidad de líquido hay bebés que nacen con deformación en sus extremidades porque están apelotonados tratando de seguir creciendo dentro de un espacio apretado, ¿no? Entonces el crecimiento del feto está libre de restricción y sin distorsión de las estructuras anatómicas gracias a que el líquido amniótico le permite como que nadar y crecer dentro. También va a ser un medio térmicamente estable porque el líquido amniótico va a tener la temperatura materna, ¿no? Entonces el bebé está calientito sin ningún problema dentro de la cavidad. El desarrollo del tracto respiratorio, gastrointestinal y musculoesquelético se va a dar también gracias a este espacio y la presencia del líquido amniótico. También nos ayuda a aislar al producto de las infecciones, no estar cerca del espacio exterior, ¿no? Nos permite prevenir infecciones y aporta líquido y nutrientes al embrión a través del flujo difusional que habíamos visto desde la placenta. Además que a los obstetras y a los médicos materno-fetales nos permite utilizarlo en algunos casos, como por ejemplo ayer les decía que se podía hacer un cultivo de líquido amniótico a través de una punción ecoguiada, ¿no? Entonces, si sospechamos de alguna patología genética, de algún proceso infeccioso, podríamos utilizar el líquido amniótico como medio de cultivo o muestra para poder hacer estudios incluso de genética, de saber si tiene alguna enfermedad cromosómica, ¿no? Entonces es muy útil esto. Bien, entonces chicos, como hemos visto, existen estructuras relacionadas con la producción y la eliminación, ¿no? Entonces el bebé produce o las estructuras producen y eliminan. Los encargados de la producción van a ser el corión frondoso, las membranas, es decir, la placenta, las membranas, la piel, el tracto urinario y el tracto respiratorio. A través de la piel también del bebé es como que si transpirara y hace que aumente la cantidad de líquido amniótico. Y la eliminación principalmente va a estar dada por el tracto gastrointestinal, es decir, que el bebé va a deglutir todo lo que orina o lo que se produce y va a disminuir la cantidad o va a mantenerla estable. También el tracto respiratorio sirve para poder eliminar y la interfase entre la pared amniótica coriónica y la pared uterina, es decir, eliminación de incluso desechos desde el útero hacia el exterior. Bien, entonces como les decía, en los primeros meses del embarazo hay menos cantidad de líquido amniótico porque las membranas corioamnióticas sirven como un filtro que permiten el pasaje libre solamente de agua, solutos, electrolitos y algunas sustancias como la creatinina y la urea. Pero hay poca contribución embrionaria porque el embrión de 6-5 semanas es un moquito de 2 milímetros, ¿no? Entonces casi no tiene esa función, no tiene la función pulmonar, gastrointestinal y respiratoria para poder producir esa cantidad de líquido. Pero ya a mediados y a finales del primer trimestre existe ya una difusión desde la piel, porque al principio los bebés tienen una piel, digamos, más permeable, porque es recién cerca de la semana 24 a 26 se produce la queratinización de la piel. Entonces, mientras tanto antes el bebé tiene esa tendencia de producción o de brindar mayor cantidad de líquido desde su cuerpo, ¿no? Entonces, existe toda esa variación o alteración, más que alteración, digamos, equilibrio, ¿no? En la producción de líquido amniótico. Ya en la segunda mitad del embarazo, cuando los pulmones, los riñones están bien desarrollados, porque más o menos cerca de la semana 20 a 24 tenemos todas las estructuras ya bien formadas del bebé y empiezan a funcionar, ¿no? Entonces, la producción básicamente a esa edad va a ser por los riñones, los pulmones y la eliminación por el tracto gastrointestinal, hacia también la perfusión hacia la placenta, que ya va a estar totalmente desarrollada y funcional. Entonces,
vean que el volumen va a ir variando. Si nosotros evaluamos, ¿cómo evaluamos la cantidad de líquido amniótico? ¿Cómo se les ocurre? ¿Qué? A través de la ecografía, ¿no ven? La ecografía nos va a decir el ecografista volumen de 10 ml, volumen, no sé. O nos va a describir los índices de líquido amniótico. Vamos a ver más adelante que existen diferentes tipos de medición de líquido amniótico, pero a través de la ecografía nosotros vamos a saber si el producto tiene o no líquido amniótico. Entonces, durante la primera mitad del embarazo, el volumen de líquido amniótico se va a relacionar con el peso fetal. Más o menos va a ser la misma proporción el feto del volumen de líquido. Entonces, la relación entre el líquido amniótico y el volumen fetal va a ir aumentando hacia la semana 30 y luego va a empezar a disminuir para tener al final del embarazo, ¿cuánto hemos dicho más o menos de líquido? 600, 300, ¿no? De 200 a 300 ml. Entonces, se ha demostrado también que existen estados patológicos de la mamá que hacen, por ejemplo, que de hecho ya no haya una cierta producción de líquido y que también la hidratación materna podría influir de alguna manera en la producción de líquido, pero no es 100%, no significa que la mamá con oligohidramnios, si se toma 5 litros al día, luego va a tener 3 litros de líquido amniótico. Pero se ha visto porque gracias a la hidratación aumenta el volumen sanguíneo y quizás ese sea el mecanismo por el cual la hidratación podría mejorar el flujo o la producción de líquido amniótico. Como les decía, chicos, la ecografía va a ser el que nos ayude a estimar exactamente la cantidad de líquido amniótico. Antiguamente había una medición subjetiva, ¿no? El ecografista decía si es adecuado o no es adecuado, o cuántos ml de líquido tenía. Pero posteriormente se han ido desarrollando varias técnicas o fórmulas de medición del líquido amniótico. Por ejemplo, Gill y Platt decían que había que hacer un barrido ecográfico de todo el útero para encontrar uno de los espacios que tuviera mayor cantidad de líquido. Entonces ese es el que medían y si era menor a 1 centímetro lo manejaban como oligohidramnios, ¿no? Y posteriormente ya se han ido mejorando las mediciones o los índices y el que actualmente más utilizan es el de índice de líquido amniótico o ILA, desarrollado por Pitt, ¿no? Esta es la suma de la profundidad vertical del bolsillo más grande de cada uno de los 4 cuadrantes, es decir, que dividen el útero en 4 y van midiendo los 4 cuadrantes para poder medir la profundidad vertical del bolsillo más grande. Siendo su volumen normal o su valor normal entre 8 a 18 y en algunos libros van a encontrar incluso entre 5 a 25 ml o cc de índice de líquido amniótico. ¿Ya? Entonces eso es lo que se tienen que memorizar o tomar en cuenta para saber cuándo el líquido va a estar disminuido o cuándo el líquido va a estar aumentado. También existe otra técnica que es la de Chamberlain, que mide el bolsillo mayor y su índice es de 2 a 8 cc. Bien, entonces ya quedó claro, ¿no?, cómo se produce y cómo se elimina o por qué estructura se produce y se elimina. Ahora vamos a hablar de las dos patologías que hemos dicho que son las alteraciones del líquido amniótico. Cuando sea normal, el volumen va a estar, el índice, mejor dicho, de líquido amniótico va a estar entre 5 y 25 ml. Pero si está disminuido, ya hemos dicho que va a ser un oligohidramnios. Entonces se va a denominar oligohidramnios cuando el volumen del líquido amniótico se encuentre disminuido con respecto al esperado para la edad gestacional. En términos medios o generales es cuando el volumen del líquido o el líquido amniótico es menor de 400 ml después del segundo trimestre o cuando el índice de líquido amniótico es menor o igual a 5. Entonces ahí se acuerdan del ILA, si el ILA es menor a 5 ya vamos a hablar de oligohidramnios. Subjetivamente, o sea, si el ecografista ve, es la ausencia de líquido amniótico o la escasa cantidad en la interfase entre el feto y la placenta, el útero, ¿no? El espacio, ven el útero y el bebé y ahí ni siquiera se ve líquido amniótico. Vamos a ver una imagen, por ejemplo,
Acá, vean, este es el producto, aquí está su columnita, esta es la placenta. Entonces vean aquí, les voy a mostrar otra donde se ve acá. El líquido amniótico, este por ejemplo es un polidrames, ¿no? ¿Han visto ecografías o no? El líquido amniótico se ve así oscuro. En este caso vean que la interfase entre la placenta y este es el útero y este es el producto, se ve demasiado espacio negro, ¿no? Entonces este es el líquido amniótico y en este caso habría mayor cantidad de líquido amniótico. Aquí por ejemplo se ve mejor la columnita con la relación de la placenta, pero como les estaba mostrando en el esa imagen oscura y negra que debería verse como esta en este segmento. Entonces este es un oligohidramnio severo en donde el producto está prácticamente en relación con la pared utérea. La incidencia de los oligohidramnios es aproximadamente entre el 3 al 4% de todos los embarazos. Entonces siempre les digo, de 100, como 3 o 4 podrían tener oligohidramnios, ¿no? El oligohidramnio que se presenta al inicio del embarazo va a ser mucho más grave porque lamentablemente va a estar el bebé en más tiempo sometido o en ese espacio reducido para el crecimiento y el desarrollo. Entonces tiene peor pronóstico porque esos bebitos prácticamente van a nacer deformados o con poco desarrollo en sus estructuras, ¿no? Entonces la disminución del líquido amniótico puede estar relacionado con frecuencia en los embarazos también que estén más allá del término, es decir, que los embarazos prolongados, los que llegan a 41 o 42 semanas, también puede tener menor producción de líquido debido a que la placenta, hemos dicho que va a ser un medio para producción de líquido. Cuando llevemos embarazo prolongado van a darse cuenta que la placenta es la que sufre infartos o se envejece y reduce su función en todos los sentidos, ¿no? Y también el feto tiene menor cantidad de sangre que le llega desde una placenta envejecida, por lo que el volumen circulante puede disminuir. Entonces, ¿cuál va a ser el riesgo de que haya un oligohidramnio? Si el bebé va a estar en un medio donde va a estar comprimido, en donde no hay líquido, el principal riesgo quizás sea la compresión del cordón umbilical, porque al haber líquido en el medio del bebé y del útero, en ningún momento se comprime, ¿verdad? En cambio, cuando hay oligohidramnios, puede ser que la cabeza, no sé, la pelvis del producto pueda ir a apoyar entre el cordón y el útero, haciendo que de esta manera haya una disminución del flujo sanguíneo y a veces hasta sufrimiento fetal secundario a una compresión del cordón. Entonces, ¿cuál va a ser la etiología? Por lógica, si hemos dicho que va a depender de las estructuras o de la función adecuada de las estructuras que originan el líquido amniótico, podemos ver que la mayoría de los casos de oligohidramnios se va a dar en aquellas pacientes que tengan alguna alteración anatómica o funcional de sus estructuras, pero especialmente va a estar relacionada con la ruptura prematura de membranas. Es decir, que si se rompen las membranas por alguna causa, que es el tema de la siguiente clase, va a tener el bebé menos cantidad de líquido, ¿no? Entonces la mayor parte de los oligohidramnios van a estar asociados a que se ha roto la membrana, que tal vez no ha sido identificada o diagnosticada adecuadamente, y el crecimiento también, la restricción del crecimiento intrauterino o las alteraciones congénitas van a ser causa de una disminución del líquido amniótico. Por ejemplo, vean que malformaciones cromosómicas como el síndrome de Turner, el síndrome o la trisomía 18 u otras malformaciones congénitas relacionadas con el riñón o los pulmones podrían dar lugar a disminución de la producción de líquido. Por ejemplo, la agenesia renal, ¿no? Que no haya riñón o que solamente haya un riñón, que haya obstrucción de los uréteres, extrofia vesical o haya disgenesias gonadales, es decir, alteraciones de las estructuras del tubo urinario o de la vía urinaria. El hidroma quístico, el hipotiroidismo, también algunas patologías como la silicomegalia,
media, o la agenesia del saco. También en los embarazos múltiples, como les había dicho ayer, la transfusión fetofetal hace que uno de los productos tenga menor cantidad de recepción sanguínea, y eso hace que, por lógica, le llegue menos cantidad de sangre al riñón, haciendo que su riñoncito trate de compensar, pero que al final no logre compensar la función renal adecuada, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa en aquellos pacientes que tienen una hemorragia severa o aguda? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa a sus riñones? Están llevando nefro también, creo, ¿no ve? ¿Qué les ha dicho el doctor de nefro? Si una paciente tiene anemia severa o tiene una pérdida aguda de sangre, ¿qué le pasa a los riñones? ¿Qué? Va a haber una falla renal aguda, ¿no ves? Por pérdida de volumen. Entonces, de igual manera, aunque el bebito no esté sangrando, le está llegando menos sangre y hace que sus riñoncitos no tengan el volumen suficiente para la solución del líquido que puede pasar en la transfusión fetofetal para el bebé donante, ¿no? También algunas patologías cardíacas, como la tetralogía de Fallot, defectos del tabique, pueden hacer que tenga menor cantidad de producción de líquido. Entonces, se ha visto que los fetos con restricción de crecimiento intrauterino, cuya fisiopatología ya hemos visto que es la menor cantidad de llegada de sangre en algunos casos por alguna patología materna, pueden tener más riesgo de oligohidratos, ¿no? El sufrimiento fetal crónico, de igual manera, hay alguna causa que al bebé le está haciendo que le llegue menos cantidad de sangre, y por lo tanto lo que hace el bebé es tratar de proteger los órganos más importantes, pero en este caso protege más al cerebro que a los riñones, haciendo que de alguna manera el riñoncito no funcione como debería funcionar. El embarazo prolongado, como les decía, a causa de que la placenta se envejece, brinda menor cantidad de volumen sanguíneo al feto, y el feto de igual manera tiene menor filtración glomerular, tratando de compensar la poca llegada de sangre. La rotura prematura de membranas, que va a ser quizás la causa más importante, es que se rompen las membranas y se sale todo el líquido, ¿no? Entonces esa ya no es causa o no es culpa del bebé, sino de que ha habido alguna infección, algo que ha debilitado la membrana y se nos ha roto y por lo tanto se ha perdido el líquido. Entre las causas placentarias podemos tener el desprendimiento prematuro de placenta, también por esa misma causa de poca llegada de sangre, y la transfusión fetofetal, ¿no? Que fisiopatológicamente tiene alteraciones, en todos los casos han visto, de manejos de volumen para que el riñón del bebé no produzca bien y por lo tanto no orina tanta cantidad de líquido al minuto. Entonces, entre las causas maternas también tenemos la insuficiencia uteroplacentaria. Quiere decir que la placenta no está funcionando adecuadamente o el útero no le está brindando la cantidad de sangre necesaria para que la placenta pase al bebé el volumen sanguíneo. La hipertensión arterial, las enfermedades maternas, especialmente la preeclampsia y la diabetes, van a ser enfermedades que condicionan o alteran la producción de líquido. También puede haber causas debidas a fármacos. Por ejemplo, hemos visto que la indometacina reduce la cantidad de líquido. Entonces, en el caso en el que le diéramos, si tuviera una amenaza de aborto o una amenaza de parto prematuro, si nosotros le damos más tiempo del que deberíamos, por eso, ¿cuánto tiempo damos la indometacina, chicos? ¿Cuánto tiempo damos indometacina? Ayer nomás les he dicho. 2 días. 2. ¿Quién da más? 3. Se olvidan realmente ustedes, chicos, no sé si me ven aquí parada andando como loca, que al día siguiente ya se olvidaron. ¿Cuál es el esquema de la indometacina? ¿Cuántas noches se pone en supositorio la paciente para amenaza de aborto o para parto preterno? ¿Hasta cuántas semanas se usa la indometacina? 2. Muy bien, ahí está, antes de las 32 semanas. Pero ¿cuántas noches o cuántas dosis? 3. ¿Qué? 3 dosis, 3 se ponen, 3 supositorios. Entonces, si nosotros le diéramos indometacina a la paciente por 10 días, tiene una función de eliminación o afecta la producción de líquido amniótico. En cambio,
cuando hablemos de polidramnios, yo creo que sería bueno utilizar indometacina, ¿no ve? Porque nos va a ayudar a reducir el líquido. Y el ibuprofeno también está contraindicado en el embarazo porque puede generar una disminución del líquido amniótico. Y de causas idiopáticas, ¿no? Que no sabemos exactamente cuál puede ser la causa de oligohidratos. Entonces, ve aquí en la restricción de crecimiento intrauterino, hemos dicho que algunas patologías maternas o algunas causas infecciosas y demás, pero estamos hablando especialmente de la restricción de crecimiento de los bebés ya casi cerca del término, ¿no? En los cuales el mecanismo por el cual va a disminuir la producción de líquido se va a deber a la hipoxemia, es decir, a la menor llegada de cantidad de sangre, resultado de una mala perfusión placentaria. Si la placenta, no sé, está envejecida, la mamá tiene placenta previa, yo que sé, alguna causa que disminuya la perfusión placentaria, hace que haya una redistribución del volumen sanguíneo, del volumen minuto del producto, quedando el cerebrito o el encéfalo protegido por un aumento del flujo sanguíneo, ¿no? El bebé es inteligente, empieza a cuidar su cerebro en relación con la sangre que le va a llegar a los riñones. Entonces, la menor perfusión de sangre al riñón y la mayor liberación de hormona antidiurética, el bebé cuida, ¿no? Y no quiere orinar tanto porque no está produciendo tanto. Entonces eso conduce a un menor volumen urinario y por lo tanto va a haber un oligohidratos. Va a aumentar la resorción pulmonar del feto a través de los pulmones. En oposición puede existir un aumento del líquido amniótico por la supresión de la deglución. Obviamente que si no le está llegando mucha sangre al feto, lo que hace es disminuir también su volumen sanguíneo a nivel de los intestinos, ¿no ve? Para tratar de proteger más su riñón, y de esta manera la deglución está disminuida para no gastarse tanto la energía. La disminución del líquido amniótico, entonces, hemos dicho que puede conducir a que en algún momento se comprima el cordón, que es el encargado de llevar la sangre de la placenta al bebé, ¿no ve? Para que luego el bebé haga circular toda esa sangre. Entonces, esa disminución de perfusión del útero, desde el útero hacia el feto, hace que el fetito se proteja y orine menos cantidad. Entonces, se ha visto en varios estudios, o en un estudio, que mejora los patrones de la frecuencia cardíaca en pacientes con oligohidramnios después de una amnioinfusión. Es decir, que cuando el bebito tenía menos cantidad de líquido, se ha insertado líquido directamente a través de un catéter o una cánula hacia el útero, y eso ha ayudado a que el volumen sanguíneo aumente en el feto y mejore su frecuencia cardíaca, ¿no? Normalmente cuando al fetito le está llegando menos cantidad de sangre, ¿qué le pasa al corazón? Igual que en los adultos, ¿no? Intenta bombear más rápido, se esfuerza más tratando de distribuir en menos tiempo la cantidad o la poca cantidad de sangre que le está llegando. Es por eso que si nosotros le valoramos a un bebé con oligohidramnios, puede estar relacionado muchas veces a un sufrimiento fetal, primero con una bradicardia, porque el corazón intenta bombear y compensar, pero después empieza a agotarse el corazoncito y llega a una bradicardia y hasta se puede morir secundario a... Es como si tuviera una insuficiencia, ¿no? Cardíaca, trata de bombear lo más que puede y ya, al final se cansó de bombear. Como les decía, chicos, la hidratación materna en algunos estudios ha demostrado que podría incrementar el volumen de líquido amniótico, pero es solamente una teoría, ¿no? No quiere decir, ya les he dicho, que si la mamá se va a tomar 5 litros, se va a lograr su oligohidrato. Es importante que nosotros vayamos evaluando de rutina en el control prenatal la cantidad de líquido amniótico. No solamente nos vamos a fijar cómo está creciendo el bebé, sino también vamos a valorar la cantidad de líquido amniótico, porque hemos visto que tiene múltiples funciones, ¿no? De beneficio para el bebé. Debe realizarse entonces en el control prenatal
estudios ecográficos, ya sea por vía abdominal o por vía transvaginal, para la medición del índice de líquido amniótico. Y también vamos a realizar la ecografía Doppler, que nos va a permitir saber exactamente el bienestar fetal, es decir, cuánta sangre le está llegando al bebé desde la placenta por sus arterias uterinas, su arteria umbilical, su arteria cerebral. La ecografía Doppler, chicos, es una ecografía muy importante, no solamente ya les he dicho en obstetricia, nos valora los flujos, ¿no ves? Si queremos saber si ha habido una trombosis venosa, hacemos una ecografía de Doppler de miembros inferiores, por ejemplo. En este caso, la ecografía Doppler lo que hace es evaluar los vasos más importantes del bebé, especialmente la arteria cerebral media, que es la arterita de su cerebro que ve cuánto de sangre le está llegando al cerebro. Si al cerebro del bebé le está llegando menos cantidad de sangre, significa que existe un trastorno en general que le está afectando, y ya si la arteria cerebral media está alterada, ya es que el bebito está hipóxico de mucho tiempo, ¿no? Entonces es un signo de sufrimiento. Entonces se va a hacer ecografía Doppler, perfil biofísico, quizás saber si el bebé está maduro para poder tomar una decisión en los casos en los que haya oligohidramnios severos. Por ejemplo, la hipoplasia pulmonar quiere decir que los pulmoncitos no están bien desarrollados, ¿no? Están hipoplásicos, están como que contraídos. Por ejemplo, en pacientes con oligohidramnios prolongado, cuando no existe ese espacio, el pulmón para ventilarse necesita espacio, ¿no ve? ¿Qué hacemos si nosotros le fajamos a una paciente su tórax? Sus pulmones no tienen espacio para poder ventilar. Lo mismo le pasa al bebé, ¿no? Entonces, si está comprimido en un útero donde no hay líquido, que se supone es el líquido que le permite expandirse, vamos a tener bebés con poco desarrollo o hipoplasia pulmonar, ¿no? Entonces, normalmente en el desarrollo pulmonar existen 4 etapas, ¿no? En la etapa embrionaria, desde la concepción hasta la 5ª semana, en la fase pseudoglandular hasta la semana 17 más o menos, los canalículos se empiezan a formar entre las 16 a 24, y ya adelante las 24 les había dicho que se empiezan a formar los alvéolos terminales hasta el término. Entonces, en el caso en el que se dé un oligohidramnios más temprano, es decir, en la semana 25, 26 y así, el pulmón va a tener menos espacio para su desarrollo y por lo tanto va a tener una hipoplasia pulmonar que secundariamente va a desencadenar un distrés respiratorio, es decir, que el bebé no haya desarrollado adecuadamente sus pulmoncitos para poder ventilar ya en la vida extrauterina. Para realizar el diagnóstico de un oligohidramnios, ¿qué vamos a hacer? Uno, la ecografía, ¿no ve? Que el ecografista nos va a decir cuánto mide el índice de líquido y listo. Pero también hemos ido aprendiendo que a través de la clínica, ¿cuál sería el método a través de la clínica? ¿Qué? Medición de la altura uterina, ¿no ves? Si nosotros medimos, puede ser un bebé restringido, pero hemos visto que la restricción está muy relacionada con oligohidramnios también. Pero en los casos en los que el líquido amniótico esté disminuido, por lógica, la altura uterina va a ser menor de lo esperado para la edad gestacional, ¿no? Y además que vamos a palpar fácilmente las estructuras, ¿no? Los manitos, los piecitos, porque ahí está solamente bebé y abdomen y el útero. El útero que no es tan grueso, ¿no? 2-3 centímetros. Pero se pueden palpar fácilmente las partes fetales. Además, la ecografía nos va a ayudar en el diagnóstico, la ecografía Doppler, el perfil biofísico y la cardiotocografía, que nos va a permitir ver los latidos cardíacos en relación con las contracciones, ¿no? Ya saben lo que es la cardiotocografía, ¿o no? Bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el manejo del oligohidramnios? Si hemos visto que tiene menos altura uterina, en la ecografía nos dice que hay líquido amniótico disminuido, la ecografía nos va a permitir ya darnos cuenta de que el líquido está ausente.
Entonces, además, nosotros a través de la ecografía Doppler vamos a buscar signos de sufrimiento fetal. Vamos a saber si los flujos están disminuidos, alterados. También nos permite la ecografía poder evaluar o saber si hay malformaciones en el tracto urinario, por decirles que no tengo un riñón. En la ecografía de las 20 semanas, 24 ya nos vamos a dar cuenta, pues el ecografista nos va a decir agenesia renal, riñón, no sé, dilatado, estenosis del uréter, porque ellos ya tienen esa capacidad de evaluar desde la semana más o menos 20 que el bebé ya está formado, ¿no? Podemos hacer una amnioinfusión, que es lo que les había dicho, es de insertar líquido. Obviamente no le vamos a meter líquido amniótico porque no tenemos, ¿no? Una fábrica de líquido amniótico, pero sí le podríamos poner, por ejemplo, solución fisiológica, que es la que vamos a introducir a través de un catéter, pero tendríamos que introducirle todo el tiempo y lo que no vamos a poder hacer, ¿no? También se puede hacer al mismo tiempo una amniocentesis, tratar de drenar un poco de líquido si es que hubiera un poquito, para poder hacer un estudio cromosómico, ver si genéticamente está alterado, o también evaluar ya la maduración pulmonar para decidir cuándo interrumpir el embarazo, ¿no? Se puede hacer también biopsias de vellosidades coriales, cordocentesis, ¿no? Para cariotipos, principalmente estudios genéticos. Como les decía, la amnioinfusión profiláctica trata de aumentar la cantidad de líquido amniótico, pero imagínense que fuera a causa de la ruptura de membranas. Le vamos a poner líquido y se nos va a salir por el orificio, ¿no? Entonces tendríamos que estar todo el tiempo amnioinfundiendo y no vamos a poder hacer eso. Entonces, el objetivo principalmente de aumentar o de introducir líquido amniótico al útero, o no líquido amniótico, mejor dicho, líquido fisiológico, para que trate de suplir la cantidad de líquido amniótico, es mejorar la frecuencia cardíaca o evitar que el cordón esté comprimido. Si nosotros le ponemos líquido a la cavidad uterina, el cordón va a estar moviéndose por ahí, ¿ve? Entonces, la administración de líquidos parenterales puede ayudar de esta manera, ¿no? Entonces vemos que existen estudios que han visto que la amnioinfusión profiláctica puede mejorar la función cardíaca o previniendo de alguna manera el sufrimiento fetal agudo. Bien, ahora vamos a hablar del polidramio. Polidramios, a diferencia de los oligohidramios, va a ser el aumento en la producción de líquido amniótico, ¿no? También está entre el 4% de todos los embarazos, y un polidramio puede ser leve, moderado o severo, es decir, que haya relativamente un poco más de líquido amniótico y en otros casos haya demasiado líquido amniótico. La acumulación excesiva entonces de líquido amniótico se va a definir como polidramios en algún momento del embarazo, superior a los 2000 cc, es decir, más de 2 litros, imagínense una panza así enorme, en ausencia de gestación múltiple, es decir, que tenga altura uterina súper grande y más o menos lo que era 300 a 500 ml, sea 200 o 2000 ml, 3 veces, ¿no? Lo que normalmente se espera. La ecografía también nos va a ayudar a hacer el diagnóstico, pero la altura uterina nos va a ayudar también a sospechar y tenemos que descartar que no sea múltiple. Si no es múltiple, es que es polidramio, ¿no? Y va a haber una dificultad en la palpación de las partes fetales, a diferencia de los oligohidramios, en donde podíamos tocar fácilmente. En el polidramio no, porque va a estar lleno de líquido y va a ser como la maniobra de la citis, ¿qué es? ¿Han llegado a ver? No, la citis así parecido, porque el líquido no les va a dejar palpar absolutamente nada del feto, ¿no? Es más difícil. Entonces, por la ecografía, el índice de líquido amniótico va a ser mayor a 24 o 25 centímetros, que es lo que habíamos dicho según el PILA, ¿no? Entre las causas fetales vamos a tener anomalías del tracto gastrointestinal, es decir, que si el bebé tiene una atresia, no sé, del esófago, de la tráquea, que está cerrado, no va a poder deglutir el líquido que se supone que orina, pero su riñón va a seguir orinando y el líquido se va a aumentar en la cavidad abdominal. Entonces, las atresias, las hernias diafragmáticas, la estenosis duodenal,
Algunas como el omphalocele también ayudan a que se acumule líquido en la cavidad también. Las atresias van a interferir también con la absorción normal de agua que existe que conduce a que haya mayor cantidad de líquido amniótico, ¿no? Las pacientes que tienen anomalías en el tracto gastrointestinal, algunos puede ser que no presenten gran cantidad de líquido porque también puede estar relacionada con alguna otra malformación, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan del, bueno, no sé si en pediatría han llevado, ¿no? Anomalías del Bacter, creo que es, duodenal, intestinal, renal? Hay un síndrome que no me acuerdo muy bien, pero hace que estos bebés no solamente tengan atresia, sino que también sus riñoncitos no funcionen, ¿no? Puede estar relacionado muchas veces con malformaciones del sistema nervioso central, porque ustedes recuerden que el cerebro va a ser el que al bebé al final igual le dé la orden, ¿no ve? Deglutir, orinar. Entonces, si el bebé tiene alguna malformación, por ejemplo, anencefalia, hidrocefalia, algo que le esté alterando su cerebrito, no le va a dar esas órdenes para poder deglutir o orinar, entonces también puede estar relacionada con anomalías de líquido amniótico. Ya les había mostrado esta imagen, chicos. Aquí vean que hay mayor cantidad de líquido a la ecografía, y en este caso este bebito, por ejemplo, tiene una atresia yeyunal, no se ve el estómago, ¿no? Entonces, si hubiera líquido, se vería el estómago con esa sombra o esa imagen negra. Entre las causas también fetales tenemos las anomalías del tracto urinario. A diferencia de la ausencia de algunas estructuras en el tracto renal o urinario, también pueden haber estructuras que vayan a formar demasiada orina, como el nefroma mesogástrico congénito, la obstrucción de la unión ureteropélvica, o a un deterioro de la capacidad del riñón de funcionar adecuadamente, haciendo que orine demasiado. Al contrario, ¿no? En el otro no orinaba, y en este caso va a orinar más de lo normal. ¿Qué le pasa, por ejemplo, a las pacientes diabéticas? ¿Por qué tienen poliuria? ¿Saben o no? ¿Qué? Las pacientes diabéticas orinan más de lo normal, ¿no ve? Entonces, en estos casos, en las pacientes diabéticas, sus bebés, les cuento que es como si heredaran eso. El aumento de la glucosa también hace que haya un trastorno osmótico a nivel de los riñones y filtra demasiada orina. Por eso que casi siempre las mujeres o los bebés las embarazadas con diabéticas, casi siempre tienen polidramios. Si ven a una mujer con polidramios, siempre descarten que no sea diabética gestacional o diabética crónica, ¿no? Siempre, porque vamos a ver cómo al bebé le hereda o le pasa al bebé lo mismo que a la mamá le está pasando, porque el bebé no tiene su insulina propia, ¿no? Que regule su nivel de azúcar. Las anomalías esqueléticas como la displasia, distrofias miotónicas, miastenias graves, medicamentos como el litio o malformaciones del tracto también respiratorio hacen que pueda haber mayor cantidad de producción o ausencia de absorción o reabsorción en realidad, que hace que se acumule líquido amniótico. También en el sistema cardiovascular, es como si el bebé tuviera insuficiencia cardíaca, incompetencia valvular, estenosis valvular, arritmia, síndrome de transfusión feto-fetal, hacen que el corazón no pueda manejar los volúmenes adecuados, y desde la piel, por el edema que tuviera el bebé, pasa más cantidad de líquido a la cavidad también. También pueden haber factores idiopáticos desconocidos, trastornos del crecimiento en fetos. Los fetos de mamás diabéticas van a ser casi siempre macrosómicos, es decir, van a tener mayor peso, más de 4 kilos. Las anomalías cromosómicas, como se asocian en la trisomía 13, 18, 21 o alteración del sistema nervioso y gastrointestinal, se asocian con que tengan mayor cantidad de producción de líquido amniótico. Y aquí, como les decía, ¿no? La diabetes mellitus, la diabetes descompensada, por lo tanto el bebé va a tener macrosomía, porque en las mamás diabéticas lo que pasa es que cuando lleguen en el siguiente semestre van a entender la diabetes gestacional, es que el bebé también tiene ese trastorno metabólico relacionado con la insulina, tiene una resistencia a la insulina,
y por eso es que crece tanto con una mamá diabética. Una mamá diabética o diabética gestacional va a tener bebés macrosómicos y polidramios. ¿Por qué? Porque el bebé también, toda la glucosa que recibe hace que se convierta en el cuerpo, digamos, del bebé. Es como las mamás diabéticas, ¿no ven? Son obesas por lo general, hay un trastorno por la resistencia a la insulina, haciendo que los bebés sean grandes y también tengan más cantidad de líquido amniótico. La hipertensión arterial también puede estar asociada muchas veces con el polidrama. Entonces, como les decía, chicos, la deglución del líquido, que puede estar inhibida por alguna atresia a nivel del tracto gastrointestinal, o la anencefalia, que hace que el bebé no tenga esa capacidad de poder controlar la orina o la deglución, o también la espina bífida. La espina bífida es un trastorno en el que existe una hernia a nivel de la columna, ¿no? En donde no existe la protección de las capas de la madre y demás, que hacen que se exponga el tejido nervioso a través de una hernia en la pared o que haya un defecto en la piel del bebé, haciendo que a través de esta pueda fluir más fácilmente el líquido hacia la cavidad amniótica. Entonces, el aumento del trasudado de líquidos provenientes de estas meninges expuestas que se dirigen hacia la cavidad amniótica también hacen que haya más cantidad de líquido. Cuando no se afecta la deglución, puede haber una micción excesiva, es decir, que el bebé está orinando demasiado por un trastorno, puede ser hormonal o metabólico, haciendo que el cerebrito, al no tener esa función en una anencefalia de la hormona antidiurética, que proviene también del cerebro, ¿no ves? ¿Se acuerdan de fisio o no? El sistema angina-vasopresina está alterado, entonces el bebé empieza a orinar. Orina todo lo que quiere y hace que se forme mayor cantidad de líquido amniótico. En los gemelos monocigotos, hemos dicho que uno va a ser el que se come toda la torta, ¿no ve? Y el otro es el que ya no le queda nada. Entonces, el feto que trae más cantidad de sangre, es decir, el receptor, hace que tenga una hipertrofia cardíaca, porque le da más volumen. Lo que tendría que ser para los dos, se lo come solo él, entonces empieza a tener una hipertrofia cardíaca y luego produce un aumento del volumen minuto urina. También se han identificado que los túbulos renales en los bebés con gemelos monocigotos o que tienen una sola bolsa, hay un volumen aumentado del volumen urinario y el feto donante presenta túbulos y función renal disminuida, es lo que les decía hace rato, tratando de cuidar sus riñoncitos con la poca sangre que le llegue. La diabetes gestacional, la hiperglicemia materna, también produce hiperglicemia fetal y por lo tanto genera una diuresis osmótica, igual que en las diabéticas, ¿no? El bebé orina mucho más. Entonces, clínicamente, el polidramios va a tener mayor altura uterina, ¿no? La altura uterina va a estar aumentada de acuerdo al grado de polidramios. En el polidramios grave, lógicamente va a ser mayor la altura uterina. Además de que el aumento del líquido o el aumento de la altura uterina, imagínense una mamá con 42 de altura uterina o más, no va a poder caminar, le va a presionar todas las estructuras de los pulmones, por ejemplo, y va a tener más disnea, va a tener edema, porque cuando se eche le comprime más todo ese aumento de volumen que tiene los grandes vasos, haciendo que no le llegue circulación adecuada a las piernas, produciendo edema, ¿no? Comprime los sistemas venosos, también va a haber edema a nivel de la vulva, de las extremidades. Puede haber signos más marcados al final del embarazo, porque el aumento del peso fetal más la cantidad de líquido y la compresión de los pulmones, la paciente no va a poder ni caminar ni hacer sus actividades, entonces debe ser bien difícil para una mamá con polidramios continuar con el embarazo, ¿no? Entonces hemos visto también, chicos, que la sobredistensión uterina produce que haya contracciones, ¿no ven? Les ha dicho en amenaza de parto prematuro. La sobredistensión estimula a que el músculo o el útero ya piensa pues que está de 9 meses la mamá o que ya tiene que nacer porque ya se ha estirado lo suficiente. Pero en realidad puede ser que el bebito sea chiquito, prematuro y la cantidad de líquido sea demasiada, haciendo que puedan haber contracciones y una amenaza de parto prematuro.
Por lo general, cuanto más grave es el polidramios, la mortalidad neonatal y fetal va a ser mayor, también porque puede estar relacionada con malformaciones congénitas y complicaciones posteriormente en el momento del nacimiento. Por ejemplo, el dolor abdominal y las contracciones conducen a una amenaza de parto prematuro, ¿no? La ruptura de membranas, en el caso en el que la paciente ya esté dilatando, el feto lógicamente no va a estar encajado porque está flotando en demasiado líquido. Puede hacer fácilmente que al descomprimirse bruscamente, es decir, que ya esté con 3, 4, rompemos la membrana o se rompe espontáneamente, ¿qué va a pasar con esa gran cantidad de líquido? Como una avalancha, ¿no? Se va a salir por abajo. Entonces, al salirse el líquido puede llevar fácilmente el cordón, desplazarlo y el cordón prolapsarse. Cuando el cordón se prolapsa, hay un sufrimiento fetal, se puede desecar rápidamente y el producto puede morir. Al mismo tiempo, la descompresión brusca del útero, al vaciarse el líquido, el útero se va a contraer, ¿no? Esa contracción fuerte es como si le diéramos un golpe a la placenta contra el útero, haciendo que haya un desprendimiento prematuro de placenta, en el caso en el que la paciente tenga 3, 4 de dilatación. Y no solamente eso, sino que el músculo, al haberse jalado tanto por la cantidad de líquido, ¿qué va a pasarle? Quizás no se contraiga adecuadamente y nos dé una atonía uterina y una hemorragia postparto, que también vamos a ver el tema las siguientes semanas de hemorragia postparto. Bien, entonces en el manejo, chicos, los grados menores o leves puede ser que no necesiten mucho tratamiento, ¿no? Podríamos darle indometacina en algunos casos, que nos ayuda, como hemos visto. Pero si existe disnea, dolor abdominal, la paciente ya no puede ni caminar porque su útero está hasta aquí arriba, muchas veces va a ser necesario que internemos a la paciente para mantenerla monitorizada, darle o quizás hacerle una amniocentesis, es decir, que a diferencia del oligohidramios, en donde íbamos a poner líquido, en este caso vamos a sacar líquido. Quizás es más fácil hacer una amniocentesis, ¿no? Porque vamos a drenar el líquido. Y la indometacina va a afectar la producción de líquido a nivel del pulmón o aumenta la absorción, disminuyendo la producción de orina fetal. Por lo tanto, el uso de indometacina nos ayuda a quizás que disminuya la cantidad de líquido, pero siempre tomando en cuenta la edad gestacional. No se olviden, ¿no? Hasta las 32 semanas. Vamos a hacer para el manejo del polidramios. La ecografía nos va a ayudar a saber que el índice es mayor. Podemos hacer una amniocentesis de drenaje. Vamos a hacer, si sospechamos que la paciente puede ser diabética, que hemos visto que muchas diabéticas van a tener esta patología, podemos hacer laboratorios de curva de tolerancia oral a la glucosa, hacer estudios serológicos de toxoplasma, citomegalovirus, patologías que producen mayor cantidad o alteraciones en el líquido, ¿no? Vamos a utilizar, si la paciente tiene dinámica porque se ha sobredistendido mucho, pero el bebé es pequeño, vamos a utilizar el tratamiento de la amenaza de parto, ¿no? Difedipino, indometacina, antiprostaglandínicos, o vamos a hacer también amniocentesis descompresiva. Y por último, en el caso en el que el feto haya sido madurado, ya le dan la maduración, seguramente para mejorar el estado de la mamá tendríamos que hacer una cesárea o darle opción a parto en el caso en el que la mamá tenga condiciones de parto. Muy bien, entonces hemos